He destruido mi casa, con mi lengua prendí fuego a póstigos y dinteles, y en el patio arrojé las cenizas de platos y cubiertos. He sacrificado en mis ventanas la carne transparente de mis manos, y sobre la cama arrojé mi oración de muerte. He envejecido coleccionando ruinas, piedras, donde el nombre de mi madre se repetía como una mantra, piedras, donde mi nombre desaparecía entre las sombras, piedras y fantasmas, escombro de lo que fue un hogar, artificios de palabra donde conocí el amor a bruma lenta. He destruido mi paso por la tierra a fuerza de deseo, de esperanza vana, estéril, rota. Y sobre las ruinas, ahora me levanto más hosca que antes, más rabiosa, más enamorada, para construir junto a mi sombra una honda ciudad sin llaves, un desfiladero de luz y un cardamón de versos, para leer en tu nombre, aunque hayas muerto, aunque tu fantasma camine frondoso por mis calles, ya nunca más te olvidé. He destruido mi casa para habitarla contigo, entre peñascos y malciverbes, entre raíces y flores, como si aún vivieras en el poema que te nombra, como si aún vivieras en el atardecer que se desagua por mis ojos. Nada está perdido. Digo que nada está perdido aunque no recuerde ya tu voz, aunque tu rostro sea solo el santo y seña de mis ruinas y su canto. Viajar a Madrid fue una medida desesperada. Aquellos días imaginé la estación de paso, Londres. Leíamos a Shakespeare, Malbec en voz alta, La Lady en voz alta, ella con sus manos tan blancas, las odiables amorosas locas, sobre el papel blanco, porque verdes invernables. Madrid era el monstruo, ahí pernotaría la duda, fingiría los recuerdos, amansaría el ego. La ciudad era otra, lluvia pertinaz y asombro. Un par de amarillo de alfombras rotas, pulverizadas, bajo la luz seminal del cierzo. Una lengua vagante deletreada. El tiempo pasa. La ciudad entonces, la otra, es habitada. Allí el cuerpo y sus deberes, allí el sol de verano, chirriante, la humedad de los muros y mosaicos por calles. Pienso que voy a conocer una ciudad. Cuando vuelva, retomaré la antigua imagen pulida por el roce cotidiano y veré mi rostro en ella. Nunca difamante, nunca tras la luz. ¿Con cuál rostro caeré? ¿Habrá un nombre al final o solo un gemido? ¿Tendré los ojos abiertos? Preguntas para el futuro, ciudades a las que volver y a las que no, imágenes cobardes, tránsitos. ¿Dónde termina la ciudad y empezaba el poema? ¿Dónde? Palabra que callejones, esquinas, bares. Alguna vez escucho decir que las ciudades se conocían por amor, pero nadie le contó. ¿Qué pasaba con las ciudades perdidas? ¿Que con palabras que fueron callejones, esquinas, bares? ¿Qué? Con esos amores de hormigón, piedra, cemento, en que los atardeceres apocalípticos prefiguraban besos y ordalias. ¿Dónde terminaba la ciudad y empezaba otra? ¿En qué poema? ¿En qué deshoras? Más tarde pedí una cerveza en un bar de Antocha, un bar en una calle adoquinada, de terrazas, balconcitos, altos barrocos. Y quiso escribir que en la tele un rey y una reina y un castillo. ¿Qué pasaba? Quiso decir, con las sílabas raíces de trenes, que no iban ni volvían, a un bulevar de madrugada, a un portal de tasca llanera, y la luna imitaba sobre una plaza de sombría heroica. ¿Qué pasaba? Se dijo una vez más, con estas calles limpias, mustias vigiladas, donde todo parecía muerto. Empatita en alcanfor, postal colonial, ruina. Alguna vez escuchó decir que las ciudades se conocían por amor, pero nadie le contó. ¿Qué pasaba con las ciudades perdidas? Con los muebles viejos, con las alfombras que no terminaban de emprender el vuelo.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva intervención de Nación Marica. Como ya saben, nosotras estamos habitando los espacios públicos aquí en la ciudad de La Paz y donde podamos habitarlos desde nuestras presencias y también pues reflexionar estos temas que nosotras nos vamos planteando en espacios públicos, ¿no? Y también se trata un poco de incomodar esta dinámica aquí en las plazas, en las calles, especialmente en la ciudad de La Paz. Y ahora precisamente estamos ubicadas en la Plaza España, en la zona de Sopucachi. Y como verán, en La Paz nos gusta tener monumentos que nos recuerden la colonización. Y estos monumentos son muy venerados, muy cuidados, ¿no? Y muy referenciados, ¿no? Y para hablar de este tema también estamos acompañadas de nuestra amiga, que es José Meléndez. Ella es investigadora en estudios de género y también ahora está en condición de migrante. José, bienvenida a Nación Marica. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo poder conversar, ¿no?, con ustedes sobre estos temas que has mencionado, porque creo que son importantes de que los hablemos y los expresemos y también que los pongamos sobre la mesa, ¿no?, lo que decía, los monumentos. José, a nuestras invitadas siempre les preguntamos, les pedimos sus reflexiones acerca de qué opinan del espacio público. ¿A quién pertenece, a quién no pertenece? ¿Qué es el espacio público? ¿Cómo se debe hacer uso del espacio público? Los espacios verdaderamente son muy simbólicos, pero también muy importantes en el día a día, ¿no? Son una referencia que llama a la memoria, ¿no? O sea, los espacios también se hacen tuyos y son parte de la vida de cada persona. Ahora, como mencionaba, nos encontramos en Plaza España y yo creo que esta es una constante en Latinoamérica, lo de los monumentos, pero los monumentos verdaderamente también son importantes. El problema es cuando existe una romantización de los monumentos, ¿no? Plaza España o Isabel la Católica, por ejemplo, que son referentes dentro de la ciudad de La Paz, hacen esa llamada a la romantización de lo que hemos también llamado como un mestizaje y casi que damos una referencia a este pasado, olvidando que ha sido un pasado muy doloroso para muchas personas, ¿no? Para personas indígenas sobre todo, que han sufrido el yugo de la colonización bajo la excusa de el catolicismo, ¿no? La evangelización y rescatar estas almas perdidas, entre comillas, ¿no? Y como decías, ¿no?, a nivel regional es un fenómeno que se repite, ¿no? O sea, tenemos muchas plazas con nombres de españoles, ¿no? Justamente aquí está Cervantes, ¿no?, que nos recuerda ese pasado colonial y todo, ¿no? Y claro, nuestras sociedades de alguna forma como que romantizan, tú dices esto, nos romantizan estas plazas y como que les recuerdan lo glorioso que fue el tema de la colonización, ¿no?, sin tomar en cuenta lo brutal e inhumano que fue esta experiencia en nuestras regiones, ¿no? Entonces, yo veo que en otros contextos también como que se está pensando esto y están como que derribando los monumentos o cuestionando precisamente los monumentos, ¿no? Pero siento que en nuestras regiones no está pasando como que esa forma de expresar o reflexionar acerca de esos monumentos y decir que estos no deberían estar aquí, digamos, ¿no? Yo creo que estar o no estar, yo creo que derribar un monumento, que esté o no esté, podría caer en la irrelevancia, sinceramente. Yo creo que si derribamos, por ejemplo, el monumento ahora, va a desaparecer, ¿no? Y ese monumento va a quedar, no va a estar ahí como un referente más. Para mí creo que es más importante la reflexión y la crítica, qué representa el monumento como tal, ¿no? Y que esta reflexión y esta crítica se vaya mermando en la mente también de las generaciones que vienen. El punto es que los monumentos como referente pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Existe la adoración o la memoración o el recordar este pasado glorioso, entre comillas, ¿no? Pero ese es el discurso que nos han dado y que nos han enseñado en los últimos años y que nos han enseñado en escuela prácticamente en toda Latinoamérica. Pero ¿dónde está la reflexión sobre el monumento? ¿Qué podemos ver? ¿Qué vemos a través cuando vemos un monumento? Si el monumento desapareciera, también desaparecería esa memoria y perderíamos la oportunidad de reflexionar y criticar por qué se ha herido ese monumento, ¿no? Yo creo que tal vez desde mi punto de vista un poco más personal, yo no destruiría los monumentos, pero sí reflexionaría qué representa dentro de la historia del país, de la región y sobre todo para la población, ¿no? Los museos, por ejemplo, son
son una estrategia muy interesante, pero muy importante para seguir haciendo el llamado y para seguir avanzando en la crítica, pero también en la reflexión para las generaciones futuras de qué es lo que representa, qué verdaderamente hace un llamado. También reflexionar el por qué hemos romantizado los monumentos como tales. Y eso también sería un proceso de liberarnos de ese pasado, pero también de entenderlo, criticarlo y mejorar en el futuro, ¿no? Gracias, José, por esas reflexiones que nos brindas. Y bueno, quisimos como que introducir este programa con esas ideas que tienen que ver con la... También pienso que también es con la lucha contra para la descolonización, ¿no? O sea, pensar estos monumentos y hacer cuestión de estos monumentos, ¿no? Pero yo siento de que en algún momento estos se tienen que caer, ¿no? En algún momento. Pero ¿Ese es el monumento? Sí, ¿hasta qué punto vamos a seguir en esto, digamos? No sé. Pero siento que la derribación de un monumento que representa, digamos, la colonización, siento que puede ser un buen, no sé, como algo que diga, sí, es el camino, ¿no? Descolonizar nuestras regiones, claro, nuestros espacios públicos, ¿no? O sea, simbólicamente entiendo el hecho de derribar un monumento. Lo puedo comprender porque es el simbolismo como tal. El mismo monumento es en sí un símbolo, ¿no? Es un símbolo que hace llamado a ese pasado y ya queda en nosotros la tarea, si glorificamos este pasado, romantizamos este pasado o partimos de un punto crítico para entender desde el monumento como símbolo qué representa verdaderamente este pasado, ¿no? Moverlo, ponerlo dentro de un museo, para mí sería como ese hecho y esa carta que nos permitiría seguir pensando qué es ese pasado colonial que se nos ha impuesto y por qué hemos romantizado por tanto tiempo, ¿no? Figuras que han sometido a millones en Latinoamérica o en el Yala, como ahora también, ¿no? Como este proceso de colonización y de autonombrarnos bajo términos que representen más a la región como tal, sobre todo a los pueblos indígenas, que todavía siguen reclamando esta memoria histórica y siguen reclamando la oportunidad de poder contar ellos mismos su historia, ¿no? Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y estamos acompañadas de José Meléndez. Ella es investigadora en estudios de género y también ahora está en condición de migrante. Y precisamente, José, tú nos visitas desde Nicaragua, ¿no? Tus raíces están en Nicaragua. Queremos un poquito también hablar sobre tus raíces, sobre tu procedencia, sobre tu región, ¿no? Que es Nicaragua. Y para hablar de este tema, José, queremos también adentrarnos un poco en las poblaciones indígenas en Nicaragua, si existen o no existen, ¿no? ¿Cuáles son esas identidades indígenas, étnicas que existen en Nicaragua? ¿Las podemos mencionar? ¿Y cuál ha sido de repente su forma de resistencia ante este fenómeno de colonización, digamos, ¿no? en la región? Coméntanos un poco de eso. Bueno, Nicaragua creo que toda la región centroamericana, pero Nicaragua, de donde yo procedo, es un caso muy particular y verdaderamente muy interesante. Pues yo me dedico a la investigación y el hecho de ser nicaragüense ha sido como una de las razones por las cuales verdaderamente no he entrado tanto a la investigación del tema nicaragüense, sobre todo en temas indígenas o de género, por el hecho de que para mantener una cierta distancia entre lo que sería mi persona como nicaragüense y una perspectiva, digamos, un poco más neutra de cómo podría analizar la situación en Nicaragua. Sobre la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua, podría decirte que, bueno, en Nicaragua tenemos dos regiones autónomas, la región autónoma del Atlántico Sur y la región autónoma del Atlántico Norte, ¿no? Y en estas regiones existen y viven todavía pueblos indígenas que se resisten. El punto que, digamos que la razón de que Nicaragua se encuentre en el centro de Centroamérica y la gran influencia que Estados Unidos ha tenido en la historia nicaragüense a través de las dictaduras, luego la revolución y un sinfín de conflictos políticos que hasta hoy en día todavía es vigente con el actual gobierno de Daniel Ortega, gobierno dictadura por una familia de los Ortega Murillo. Este esquema es muy complejo de entender, ¿no? Y la resistencia nicaragüense, sobre todo en los pueblos indígenas, parte de sobrevivir al día a día. Y es muy triste decirlo de esta manera, pero es una sobrevivencia que es de 24 horas.
no podría decirte que existen estrategias o mecanismos de decolonización o procesos de reivindicación en Nicaragua, porque lamentablemente la agenda política y cómo funciona la política nicaragüense hasta hoy en día somete a toda la población, pero sobre todo a los pueblos indígenas, ¿no?, que se encuentran en situaciones de precariedad, porque tienen muy poco acceso a agua, educación o servicios básicos en sí. No se les permite o se les dificulta ejercer acciones que tengan un resultado a largo plazo. Entonces la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua es una situación del día a día, ¿no?, de sobrevivencia. Y al igual que en Bolivia, los pueblos indígenas de Nicaragua recurren, ¿no?, a sus conocimientos ancestrales, a la pesca ancestral, a la ganadería, a la agricultura. Y esto es también un gran motor dentro de la población nicaragüense, ¿no?, dentro de la economía nicaragüense. Lamentablemente la sociedad no reconoce este papel o nos gusta decir, por ejemplo, que en Nicaragua no existen los pueblos indígenas, ¿no?, porque tenemos esta actitud que nos lleva a entendernos como una nación próspera o moderna en el hecho de la no existencia de estas raíces indígenas, ¿no? Es muy típico también en la sociedad nicaragüense. Hay una población blanca bastante grande y la población mestiza es mayoría, pero siempre hacemos referencia, ¿no?, a este ancestro o a este familiar blanco, y luego olvidamos también de que somos una mezcla, ¿no?, y que también esta referencia a esta persona familiar o lo que sea dentro de la conexión sanguínea, también hay una parte indígena, también hay un mulato, también hay un negro, porque venimos también de la misma historia, ¿no?, de explotaciones. Tenemos una región muy grande también en el Atlántico, en las costas de Corn Islands, que es la costa Misquita, de afro-nicaragüenses, pero también son inexistentes dentro de las políticas, dentro del reconocimiento étnico también de la riqueza que contiene Nicaragua en este sentido. Y José, ¿podemos hablar de algunas poblaciones específicas? De repente, bueno, en nuestra región, por ejemplo, hay aymaras, quechuas, guaraníes, ¿no? No sé si en Nicaragua también hay esta especificación de los pueblos indígenas o solamente es una de repente. No, existen muchísimas pequeñas comunidades, ¿no? Lamentablemente, como ya te mencionaba, no con una situación de reconocimiento como se vive aquí en Bolivia, ¿no?, que también hay una gran, o sea, el movimiento indígena, ¿no?, la identidad indígena, la identidad étnica en Bolivia es verdaderamente admirable, ¿no? La comunidad aymara, quechua y los otros pueblos y naciones, ¿no?, que se han reconocido y se han organizado, ¿no?, para lograr esta identidad. Lamentablemente en Nicaragua, dentro de mis conocimientos, como ya te mencionaba antes, no he venido mucho desarrollándome dentro de la investigación nicaragüense, pero por ejemplo el barrio de Monimbó, que es un barrio en Masaya, podríamos decir que es un referente, ¿no?, de un pueblo indígena, que se les conoce por ser un barrio, porque es muy aguerrido, y dentro del levantamiento y las protestas del 2018 al 2019 fue uno de los barrios indígenas, el barrio de Monimbó, que increíble, con lo poco que tenían, resistieron muchísimo contra la policía y contra el ejército nicaragüense que trataban de acallar esta protesta. Y José, de repente en nuestra región, bueno, nosotras siempre hablamos desde dónde venimos, ¿no? La persistencia de los pueblos indígenas aquí en Bolivia ha sido precisamente por un tema de la esclavitud en el proceso colonial, ¿no? Entonces, pero la experiencia en el norte ha sido la eliminación de esos pueblos indígenas porque no les servían para nada, ¿no? En cambio aquí como que los han mantenido para volverlos esclavos y esclavas, ¿no?, para llevarlos a la minería, al pongo, etcétera, ¿no? Por eso como que no han sido como que totalmente eliminados del territorio, como pasó en el norte, ¿no? En Nicaragua, ¿cuál ha sido esa resistencia? No sé, de repente la experiencia, lo que conoces, nos puedes hablar un poquito. ¿Por qué estos pueblos indígenas en Nicaragua están persistiendo todavía, ahora incluso, como dices, en la marginalidad, en la precariedad, en la pobreza, ¿no? ¿Por qué están persistiendo? Yo creo que han persistido por la misma receta latinoamericana, ¿no? Bueno, la parte de Argentina tal vez, pero prácticamente en toda Centroamérica, así como en Bolivia, Ecuador y Perú, por ejemplo, Colombia,
Yo diría que por suerte, sinceramente, y es una lástima decirlo, a pesar de que los pueblos indígenas siempre han tenido esta actitud, ¿no? Desde el inicio de la colonia siempre ha sido un proceso de resistencia que nunca ha parado. Eso también hay que reconocerlo. La resistencia indígena no inicia con el proceso de con la emergencia de los estados, ¿no? De los estados modernos o la creación de las naciones como tales. Los pueblos indígenas vienen resistiendo desde el inicio de la colonia. Desde ese momento existe la resistencia, ¿no? En Nicaragua, como te mencionaba, ¿no? Es una receta que se repite en los países de la región. El primero fue entender al indio, la india, como un problema para el desarrollo de los estados, ¿no? Como el freno al desarrollo económico, el freno a la modernidad, el freno a dejar atrás el pasado colonial, ¿no? Luego vino la creación de la gracia, ¿no? Entregar a la Iglesia Católica la educación de los pueblos indígenas con el hecho de que se modernicen, con el hecho de ser capaces de integrarse a la sociedad moderna, con el hecho de que puedan ser productivos ante la sociedad, ante el proceso del Estado-Nación, ¿no? Como un proceso de modernidad. Y luego viene, en la actualidad, como el folclorismo de los pueblos indígenas, ¿no? Eso pasa en Nicaragua. Eso pasa en Nicaragua también, ¿no? Nos gusta hacer hincapié en que somos un país multicultural. Nos gusta hacer hincapié de que tenemos una historia, un pasado indígena. Nos gusta reconocerlo como folclore, nos gusta reconocerlo como algo colorido de lo que debemos de estar orgullosos, pero a la hora de aplicar políticas públicas, a la hora de reconocer de que sí existen verdaderamente, a la hora de reconocer de que no es folclore, sino es cultura, es un problema, ¿no? Entonces es como este doble discurso. Los pueblos indígenas, como te mencionaba, resisten porque todavía están aquí. Nosotros le llamamos folclore, le llamamos artesanía, pero no, ellos siguen haciendo arte. Y este folclore, que para mí es cultura, esta artesanía, que para mí es arte, es una manera de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que aquí existe esta ambigüedad, cómo llamarlo, cómo reconocerlo, y como ya te mencionaba, ¿no? La sociedad nicaragüense tenemos este doble discurso de sentirnos orgullosos del pasado indígena, folclorizarlo, la artesanía como tal, la artesanía nicaragüense, pero no lo reconocemos como una realidad existente. Entonces ese reconocimiento solo es un doble discurso. Y creo que nuestras regiones también se caracterizan por eso, ¿no? Bueno, en Bolivia como que estamos de repente más organizados en este tema, como que es una lucha permanente, ¿no? Salir del espacio de la folclorización al espacio político, ¿no? Y es ahí donde empieza el conflicto con el poder, ¿no? Claro. Es como que ya te enfrentas en otros términos, ¿no? Claro, ¿no? En Nicaragua es muy típico, por ejemplo, que en los grandes eventos políticos siempre hay un número folclórico, sí. Siempre hay un baile folclórico, siempre viene todos los trajes, ¿no? El huipil, el baile, todo muy típico, pero como este punto folclórico artístico, ¿no? Pero a la hora de la discusión política, a la hora de tomar decisiones, no están presentes, ¿no? Están para nuestro entretenimiento como tal. O no los dejan estar presentes. O no los dejan estar presentes, claro, no se les cierra las puertas. Porque ¿cómo no cabe o no se concibe que una persona que tenga una identidad indígena, sobre todo si la acepta, porque también es otro problema, ¿no? El huir como sobrevivencia para no ser discriminado. Esto también ocurre muchísimo en Nicaragua. Estar presente es todo un reto, es todo un desafío, ¿no? Estás presente en el número artístico para entretener, pero a la hora de tomar decisiones estás completamente fuera o se te cierran las puertas para entrar, ¿no? Y José, para terminar esa parte, ¿cuál es la realidad política de Nicaragua? ¿La actual? La actual, ¿no? Porque lo que sabemos es que están en un gobierno dictatorial, ¿no? Eso es lo que se lee desde este lado, digamos, ¿no? Y si es un gobierno de izquierda, no lo es. ¿Cómo está ahora la política con el presidente Ortega? Con Daniel Ortega, bueno, como te mencionaba antes, la historia de Nicaragua ha sido una historia muy
trágica, por así decirlo. No me tocó vivir la dictadura de la familia Somoza, que es muy famosa y que está documentada en muchísimos libros de historia latinoamericana. Tampoco me tocó vivir tampoco la revolución, ¿no? He nacido ya cuando, digamos, se inicia el periodo democrático. Bueno, la situación actual de Nicaragua es desde mi punto de vista, es terrible, ¿no? Con miles de personas abandonando el país porque no tienen la posibilidad de hacer una crítica al gobierno, ¿no? Al señor Ortega, como a su esposa Rosario Murillo, es muy difícil que aún dentro de sus cúpulas, ¿no? Que alguien ejerza o tenga una crítica contra las acciones o las políticas que se aplican, políticas de represión sobre todo, ¿no? Hay que llamarlos como lo que son. Y pues hoy en día en Nicaragua es muy difícil, por ejemplo, ejercer periodismo, tomarte los espacios como lo estamos haciendo ahora aquí, ¿no? En La Paz. Eso prácticamente sería inimaginable, ¿no? La situación política de Nicaragua, como se dice el buen nicaragüense, ¿no? Va de mal en peor. Y lo peor es que no puedo hablar ni de izquierdas ni de derechas en Nicaragua, porque la clase política nicaragüense, yo creo que para los jóvenes de hoy en día no hay opciones, ¿no? Tenemos una clase política que se le puede llamar derecha o opositores al gobierno, que ligados a la Iglesia Católica, ¿no? Con una agenda política muy moral, con una agenda política donde se pone la moral cristiana como elemento para gobernar, ¿no? Hablar en Nicaragua, por ejemplo, yo entiendo de que son procesos políticos que se tienen que dar paso a paso, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos un gobierno dictatorial, lo ideal sería poder volver a elecciones libres lo más transparentes que sean posibles. Pero no podemos seguir, o por lo menos los jóvenes nicaragüenses y la sociedad nicaragüense, no podemos seguir haciendo política desde nuestra moral y desde nuestros preceptos o valores familiares, ¿no? Que son los valores familiares clásicos que niegan derechos a otra gran parte de la población nicaragüense. Entonces yo no hablaría en Nicaragua sobre derechas o izquierdas, porque la verdad es que nos quedamos sin opciones, lamentablemente, y esa es una crítica a la política nicaragüense, a las personas que hacen política, aunque todos somos seres políticos, pero lamentablemente son unos cuantos solo los que tienen poderes de decisión, ¿no? La crisis actual también es el derivado de conflictos internos dentro de los partidos políticos nicaragüenses de oposición, ¿no? Y también dentro de lo que se llama en Nicaragua el gran pacto político, que fue entre la derecha y la izquierda, en su momento Arnoldo Alemán y hoy Daniel Ortega, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, es una situación muy difícil que como nicaragüense me duele, ¿no? Porque creo que lo que conozco de historia y lo que se vive en la realidad, me parece de que estamos como en este limbo del que nunca hemos salido, ¿no? Tal vez tuvimos una pequeña recreo, una pausa entre 1990 hasta el 2011, si no me equivoco, no estoy mal, pero hasta ahí. Y bueno, José, tú estás ahora en tu condición de migrante, ¿no? En Bolivia eres un migrante, ¿no? Sí, pero sí, antes ya has migrado mucho. Sí, he migrado mucho. Te fuiste a Europa, ¿no? Sí, pero ¿por sí. qué te fuiste a Europa? Yo te veo una cuerpa racializada, nicaragüense, que en Europa obviamente eres pues una cuerpa no blanca, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué te fuiste a Europa? ¿Cuál ha sido tu experiencia de cómo te fuiste allá? ¿Quién te fuiste tú? ¿Te llevaron? Cuéntanos un poco eso. No, me fui yo y es un proceso también muy interesante, sobre todo porque esto de ser un cuerpo racializado lo he reflexionado hasta hace unos pocos años, ¿eh? Y mi deseo de inmigrar era digamos, que era una curiosidad, es solo con el tiempo, porque esto también nos pasa mucho, ¿no? A los migrantes, sobre todo los que migramos por deseo, que yo creo que más que nada también es una situación de violencia, por lo menos en mi caso, ¿no?
mi idea primaria desde muy joven, en la secundaria, sobre todo cuando entré a la universidad, era migrar, no por tener un mejor trabajo, no por salir adelante de la situación económica, ¿no? Sino porque yo aceptaba ya mi condición de homosexual, ¿no? Yo aceptaba ya lo que en Nicaragua le llaman cochón, a lo cual le tenía pavor. Y mi idea era, en su momento, salir de Nicaragua, porque sabía que en Nicaragua la situación social, la situación política y la apertura, sobre todo, a hablar sobre estos temas, en ese momento era inexistente. Estamos hablando de prácticamente 15 años atrás, ¿no? Entonces te digo, es un país que se caracteriza por tener una moral cristiana muy arraigada y que la moral cristiana no se queda en la persona del individuo como tal, porque bueno, cada quien es libre de tener una moral, ¿no? Lo que pasa es que se expresa y se intenta que la otra persona también viva con la misma moral que tiene, ¿no? Bueno, mi deseo era salir del país para poder establecerme en pareja, en su momento. Tal vez, bueno, todavía no lo tengo y todavía estoy lejos, creo yo, de lograrlo, ¿no? Lograr tener hijos, una vida normal, común y corriente, ¿no? Dentro de estos estándares que siempre nos vienen imponiendo de lo que es la felicidad o de lo que debería de ser el correcto camino a vivir, ¿no? Entonces, en su momento, con un gran romanticismo, decidí, bueno, esforzarme lo mejor que pueda, salir del país, para en su momento pues lograr llegar a estas metas que son bastante impuestas también socialmente, ¿no? Es con la reflexión que llega, que bueno, eso me llevó también a la academia, donde ahora estoy, ¿no? Me dedico, primero emigré a Alemania y ahora estoy en Suiza, donde he podido realizar mi máster y ahora estoy haciendo mi trabajo doctoral y me dedico, ¿no?, a la investigación sobre identidades, sobre todo, y identidades sexuales en relación a la transversalidad que nos atraviesa como latinoamericanos, ¿no? Ha sido un proceso que me he enfrentado a cosas que Nicaragua no enfrentaba, ¿no? Sobre todo porque en Nicaragua pertenezco a esa mayoría mestiza, por mi color de piel, ¿no? Entonces vengo desde este punto donde no había una confrontación conmigo mismo, desde mi color de piel, desde mi acento, el idioma que hablo, ¿no? Situaciones en las que pasé de ser yo nicaragüense dentro de la cotidianidad de la sociedad, de que paso de esta cotidianidad, ¿no?, nicaragüense de la sociedad a pasar por un proceso que en Suiza y en Europa se habla mucho de integración. Qué tan integrado estás a la sociedad, ¿no? Qué tanto conoces el código social y por ahí pasa por el idioma, la conducta, cómo te vistes, cómo te ves, cómo caminas, si saludas o no saludas. Entonces ha sido un proceso que hay que reflexionarlo para darte cuenta, ¿no? O sea, este proceso de integración que me dices, o sea, refiriéndote a los migrantes que van allá. Claro. O sea, claro, ¿es una política europea que te dices tienes que integrarte ahora, sí? Sí, cada país tiene sus propias políticas de integración, pero la integración como tal en Europa es muy fuerte. Y ¿Es racista ese proceso? Es completamente racista, porque luego también este proceso de integración, yo he vivido situaciones en las que existe esta idea de que existe el bueno o el mal migrante, ¿no? Y el hecho de que yo pueda hablar el idioma, lo entienda y haya tenido la capacidad de aprender alemán y que me pueda más o menos mover dentro de esta sociedad, ¿no?, suiza, he escuchado comentarios de, bueno, sí, migrantes como tú es lo que necesitamos, ¿no? O wow, yo conozco XY persona que ya tiene 10 años acá y todavía no habla alemán, ¿no? Entonces son cosas que me han hecho reflexionar, porque también eso es parte de reconocer mis privilegios, ¿no? Como tal, ¿no? He tenido la posibilidad de estudiar, tanto ya en Nicaragua, luego cuando estuve en Alemania, luego ahora que llego a Suiza, y he tenido esta puerta hacia la academia, ¿no? Que tampoco no ha sido fácil, porque el hecho de no ser suizo o no hablar el idioma como lengua materna también existen un sinnúmero de
de trabas que te ponen, aunque digan que no, aunque haya esta apertura a cualquier persona puede aplicar, a la hora cuando lo vives, cuando eres tú la persona migrante, cuando eres tú la persona racializada, sí te das cuenta de que no estás en igual condiciones de competencia con los colegas que también están aplicando a proyectos, aplicando a puestos dentro de las universidades y todo lo demás. Para mí ha sido un proceso bastante largo, sobre todo también que si no logras el proyecto, el financiamiento, lo que sea, no tienes una familia o un núcleo familiar, por ejemplo, que tenga la capacidad de apoyarte, en el caso que de todos modos decidas hacerlo sin el financiamiento o sin el apoyo, digamos, financiero de la universidad. No cuento con estos elementos en Suiza. Así que ha sido un proceso muy complicado, ¿no? Desde darme cuenta y reconocer mis privilegios como migrantes, que otros migrantes no lo tienen, pero también darme cuenta de esta política de integración que viene a crear esta idea de que existe el buen migrante o el mal migrante, ¿no? Y luego también dónde te posicionas. Tengo un gran problema con esta gente que se hace llamar expat, que son estos migrantes educados o con un alto, digamos, skills o herramientas para obtener un trabajo, que no se reconocen como migrantes, sino que se reconocen como expatriados, porque según esta lógica son seres, son cuerpos que tienen un conocimiento técnico, un conocimiento intelectual que se puede aplicar. Entonces se diferencian, ¿no?, del migrante que va a limpiar los baños, se diferencia del migrante que te sirve en el restaurante, se diferencia del migrante que cuida al anciano, porque ellos no son migrantes, son expats. Son expatriados. Y tengo un gran problema también con esta lógica, ¿no?, que crea estas categorías que son completamente innecesarias. Si has llegado a un país, eres migrante, no importa en qué trabajes, eres un migrante. Y claro, tú me dices esta como que categoría de expatriados, ¿no? Y esta categoría de expatriados, o sea, también tiene un componente racial, o sea, tienes que ser por lo menos blanco, por más que seas migrante blanco, pero como que encajas más en una sociedad blanca, digamos, como la europea, ¿no? Pero si es una cuerpa racializada, no sé si puede ser expatriada, digamos, por más capital cultural que tengas. Sigues siendo una india, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí vienen también las percepciones de los terceros, ¿no? Tú te puedes considerar como un... Yo me podría considerar, digamos, como un ejemplo, no me considero, soy muy crítico a esto, pero digamos que yo dentro de mi imaginación, sueño o tonterías podría identificarme como un expatriado. Pero luego, mi color de piel, la manera en la que hablo el idioma, el acento, ¿no?, las imperfecciones que tengo dentro del idioma también, no se me reconoce como un expatriado, ¿no? Claro. Lo primero que van a ver es un migrante que muchas veces me han pasado, que me han preguntado si soy tailandés o de qué país asiático soy, de Nicaragua. Ah, bueno, eres nicaragüense, nunca he estado en Nicaragua, me gustaría ir a Nicaragua, ¿no? O sea, no te reconocen como un expat. El expat, o la idea del expat, el expatriado es este hombre blanco, europeo, estadounidense, canadiense, que se mueva, bueno, también asiáticos, ¿no?, dependiendo de qué punto, en qué trabajen, se mueven a países por voluntad, ¿no?, por voluntad propia y como te digo, no ejercen labores o cargos o puestos que no están dedicadas más al servicio, sino como de alto valor científico o económico para la sociedad a donde se movilizan. Y José, tú estás ahora o viniste desde Suecia, ¿no? Suiza. Bueno, cada región en Europa como que tiene sus dinámicas racistas, ¿no? Yo, bueno, conozco algo, digamos, de las dinámicas racistas en España, ¿no? ¿Qué otras dinámicas racistas hay en Suiza? ¿Podemos identificar alguna? No sé, tú que has vivido mucho tiempo allá, desde tu buena condición de buena migrante. De mi condición de buena migrante. Hay muchas. Identificar unas así para... Yo creo que no es una constante 100% suiza. Yo creo que todos los países tenemos este problema de xenofobia, ¿no? Pero un ejemplo que te podría poner es la
Las políticas migratorias. Suiza es un país donde se toman mínimamente, hay elecciones o hay referéndum 4 veces al año. O sea, ese es un país donde verdaderamente la democracia, como le llaman ellos, una democracia directa, sí funciona muy bien. El punto es que, desde mi punto de vista como migrante y ser racializado, que muchas veces me veo, ¿no? De que hablan de mí o la foto que ponen, ¿no? Representa quién soy. Es un país donde las políticas migratorias, sobre todo las campañas, cuando se tiene que votar un tema sobre migración, son muy racializadas. En el punto de una de las más famosas que recuerdo es que había una votación sobre la migración y echar o expulsar del país a los criminales o delincuentes que hayan delinquido más de una vez dentro del país, ¿no? Y esto estaba representado con una oveja negra. Que es muy racista, ¿no? Claro, ¿no? La representación gráfica de esta, sobre todo del partido político que apoyaba esta iniciativa, está representado por una oveja negra. Luego había toda la discusión política, ¿no? Bueno, en Suiza no adquieres la nacionalidad cuando has nacido en el país, ¿no? Hay todo un proceso y si eres de la primera generación, tu padre es migrante, tú naces en el país, no eres suizo, tal vez hasta la segunda o tercera, si no estoy mal, puedes acceder a la nacionalidad. Y todo este proceso había muchísimas personas que habían cometido errores en su vida, como todo el mundo, que si esto llegaba a pasar, si tenían que enfrentar a una situación de que iban a ser expulsados a un país al que nunca habían estado, del que no tienen el mínimo conocimiento del código social o cómo la sociedad funciona ya, ¿no? Bueno, pero este tipo de gráficas sobre todo son muy, muy, muy presentes. Otro ejemplo había sobre tema de migración también y trabajo. Había una manzana que representaba al país y luego dentro de la manzana gusanos que representaban a los migrantes que se comen prácticamente la comida, las oportunidades. Las oportunidades. Eso es muy fascista, ¿no? Sí, lo es. Lo es. Bueno, el partido que apoya normalmente estas iniciativas se podría llamar, ¿no?, de extrema derecha. Es un partido político con ideas xenófobas y racistas muy presentes, donde tampoco no hay una línea de lo políticamente correcto y lo políticamente no correcto. Obviamente también amparado en este derecho también universal, ¿no?, del libre discurso, que es una situación también en la que se debería de abondar, ¿no?, hasta dónde existe verdaderamente la libertad de expresión, ¿no?, y qué se puede y qué no se puede decir en relación también a la sociedad y al respeto también de ciertos grupos sociales. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y hoy estamos acompañadas de José Meléndez. Ella es investigadora en estudios de género, ahora también en su condición de migrante. Ella es nicaragüense y estamos habitando la Plaza España aquí en la ciudad de La Paz. Y vamos a hablar un poco también de descolonización y todo eso, José. Y antes de entrar a este tema, ¿cómo tú logras ingresar a la academia, ¿no?, a hablar sobre estos temas? ¿Cuál ha sido ¿Cómo te has sacado la lotería? La lotería. ¿O cómo fue el proceso que has ingresado a este espacio académico y a hablar de esos temas? Reflexionaba sobre eso hace unos días. ¿De cómo es que me encuentro aquí? ¿Cómo es que me encuentro aquí? No, me gusta mucho, sinceramente. Me gusta mucho lo que hago, soy una persona muy curiosa, pero también existe esta romantización de la academia y es un espacio muy solo. Sinceramente, es un espacio muy duro, la competencia es muy fuerte también y esta también idea, ¿no?, de las políticas liberales, del individualismo, ser mejor que tu colega, ser mejor que tu compañero de trabajo y sobre todo la soledad que se enfrentan muchísimos estudiantes o en la academia, ¿no? Es un trabajo que prácticamente tienes que hacerlo solo, sobre todo en el área de antropología, áreas sociales un poco más enfocadas a la sociedad, sin ni hablar también la falta de financiamiento de que existe también este sector dentro de la academia. Somos vistos como conocimiento que no genera valor, por lo menos económico. Pues generamos conocimiento, que es importante, ¿no?
Eso no se tiene que olvidar. Llego a la academia, como te digo, por pura curiosidad, ¿no? Hace ya 7 años, no 6 años. Bueno, mi primera formación es de jurista. He estudiado ciencias jurídicas en Nicaragua y luego en Suiza hice un máster en estudios latinoamericanos entre antropología e historia. Y dentro de la antropología me gustó muchísimo lo que es la antropología legal y eso me llevó a Ecuador porque me declaro un fanático de la región andina por todos los procesos sociales también y la organización de los pueblos indígenas tanto en Bolivia como en Ecuador. Y eso me llevó a analizar el proceso constitucional, el proceso constitucional ecuatoriano y lo que fue el resultado, ¿no? de la declaración del Estado como Estado plurinacional que reconoce la existencia de otras identidades, nacionalidades dentro de un territorio, que esto viene a romper, ¿no? con la idea colonial y clasista del derecho que reconoce a los estados como y el Estado y la nación, ¿no? como un solo sí dentro de un territorio y que es indivisible y que todos tenemos esta identidad que compartir. Esto me trajo a la academia. Trabajando en Ecuador me di cuenta que dentro de todo este proceso constitucional, la plurinacionalidad, las cuotas, ¿no? de género que deberían de estar presentes tanto en las comunidades como en el gobierno, no se hablaba del tema de derechos o reconocimiento a las personas no heterosexuales, ¿no? A todo aquel individuo con una identidad no heterosexual, no se hablaba no es que no exista, es que se ignora o se oculta, ¿no? Y eso me llevó a plantearme, ¿no? el Estado plurinacional en Ecuador, y esto me trae a Bolivia, porque, bueno, llegué a Nación Marica dentro de mis primeros procesos, ¿no? de lectura, investigación de los procesos latinoamericanos, cómo viene también presentándose esta temática. Y esto me trae con ustedes, a conocerlos a ustedes, y por eso es que vengo y me muevo a Bolivia para conocer verdaderamente más cómo el Estado plurinacional en la realidad boliviana, ¿no? ya prácticamente a 14 años, se articula y se transversa también con estas identidades no heterosexuales, no binarias. Sobre todo aquí caemos, ¿no? a lo que es el proceso de colonización, porque no es solo reconocerte como homosexual, gay, lesbiana, sino también es reconocer una identidad que sean más propias y más ubicadas en lo local y en el territorio y en la realidad boliviana, ¿no? No es que los movimientos, los procesos discursivos y todo lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos dentro del tema LGBT o queer o un disidente no binario no tenga validez. Es muy válido dentro de las realidades que estos países viven. Pero yo creo que en Latinoamérica necesitamos puntos de referente que se adapten y se construyan desde nuestra realidad, ¿no? Desde ese pasado colonial. El reconocer también de que hay identidades, de que hay pueblos indígenas que resisten, que sobreviven, que luchan, y que dentro de los pueblos indígenas también existen otros cuerpos, otras cuerpas, como ustedes lo dicen, otras identidades que luchan por sobrevivir, por ser reconocidas, ¿no? Y esto, mi trabajo en la academia es también un trabajo personal, porque bueno, desde mi identidad no heterosexual también me lleva a hacerme estas preguntas que ya de joven, ¿no? se me pasaban bueno, todavía estoy joven, pero mucho más joven se me pasaba por la cabeza, ¿no? Como te mencionaba, en Nicaragua existe el término cochón, y este término es un insulto. Es un insulto, es muy despectivo, ¿no? Como lo maricón aquí, ¿no? Exacto, ¿no? Como lo maricón acá. Y bueno, también se dice maricón, pero lo más típico y común es el término cochón. Y este término, yo crecí con pavor a ser nombrado, al ser reconocido bajo este término, porque el cochón es el que termina en la calle,
es el que termina ejerciendo el trabajo sexual, que no veo el problema en ejercer el trabajo sexual siempre y cuando sea una decisión, ¿no? Y no por una necesidad. También me gustaría recargar aquí esto, ¿no? Pero bueno, es la persona que termina, ¿no? Y que se queda sin casa, que normalmente es rechazado por la familia, que es mal visto dentro de la sociedad como un ser que no tiene ni oficio ni beneficio, pero no es que no tenga, es que se le niegan las oportunidades, ¿no? Como una persona ya empobrecida, porque Nicaragua es un país empobrecido, se queda sin el apoyo familiar, se queda sin el apoyo social, pero también se le niega la educación, ¿no? Y luego no existen políticas públicas para hablar sobre esto. Se espera que sea un ser de provecho a futuro, ¿no? Si lo que se le ha dado es la calle al mismo tiempo. Yo crecí con este miedo, ¿no? Crecí alejándome lo más que podías de este término. Hace unos años, y como les mencionaba, ¿no? Conociéndolos a ustedes, hago reflexión sobre esto, sobre este tipo de violencia. Y ahora adopto este término cochón, adopto el término maricón, adopto el término no heterosexual, adopto cualquier otro término que me quepa mejor dentro de mi realidad también, dentro de mi pasado, pero también no solo mi pasado como persona, también el pasado de esa sociedad nicaragüense que supongo también no es el mismo, pero muy parecido al pasado boliviano, ¿no? Que tenemos que construir nuestras identidades. ¿Y eso no es gracias a la academia, o sí? En parte sí, en parte sí. Yo creo que hay una situación en la academia de que es muy importante hablarlo, ¿no? La academia no es una isla que está completamente lejana o fuera de todo lo que pareciera, pero no, yo creo que sobre todo las nuevas generaciones de académicos, bueno, no me gusta el término académico porque hace referencia también a un punto, pero digamos las personas que se dedican a la academia, que trabajan en la academia, tenemos otros puntos de vista, somos un poco más críticos también al papel que la academia ha jugado dentro de estos imaginarios también, ¿no? Toda la historia que conocemos, por ejemplo, es solo una cara. La romantización de los monumentos, del pasado colonial, España como la madre patria, ¿no? Pero no solamente España, también hay países, Francia, Holanda, Alemania, Portugal, ¿no? Con un pasado colonial súper fuerte. Y esta historia que se ha escrito es un trabajo académico. Y también desde el punto de vista de la antropología, y todo lo que ha venido narrando nuestra historia pasa por la academia. Yo creo que hoy en día, como te mencionaba, ¿no? La nueva generación de académicos, sobre todo académicos también racializados, que vienen desde otras perspectivas, confrontan estas ideas, ¿no? Confrontan y crean esta, yo no le diría todavía democratización, pero sí pautas para que la academia se replantee su rol dentro de la sociedad. Creo que la academia no puede, como ya me lo decía una vez una profesora, que tengo que tener cuidado que mi trabajo no sea panfletario. Y hoy en día yo digo, bueno, pues si mi trabajo es panfletario, pues que tenga un rol social por lo menos, ¿no? No tengo miedo de la figura del panfleto. Ahora, José, ¿qué podemos entender de la descolonización desde la academia, desde tus estudios? Un concepto para que la gente... porque se habla de descolonización desde diferentes puntos, ¿no? Según tú... Según yo. Según tú, porque estás hablando por ti misma, ¿qué es la descolonización? ¿Cómo podemos definir ese tema? Es un tema muy complicado. Y lo peor es que en estos 4 meses que llevo en Bolivia, me he dado cuenta que la idea que yo tenía de colonización es completamente... es una idea muy alejada y también muy impositiva de lo que se entiende por descolonización, ¿no? Desde lo personal te puedo decir que para mí el proceso de decolonización pasa por reconocerme, ¿no? Como un ser que es una mezcla y que dentro de esa mezcla hay una parte indígena, ¿no?
no huir del pasado indígena que todo latinoamericano tiene, ¿no? Ya mencionaba, ¿no?, la referencia a este familiar blanco del pasado que tal vez ha muerto ya hace 150 años, pero que todavía sigue una foto ahí haciendo honor, ¿no?, al, qué sé yo, tal vez español, portugués o lo que sea, y luego olvidamos tal vez al abuelo, a la abuela, a esa mujer india también que nos ha dado este color de piel, y el hecho que somos latinoamericanos viene de acá, ¿no? Para mí el proceso de colonización viene por reconocer este pasado, viene por articular, por reconocer de que somos capaces de crear nuestros propios puntos de referencia, de crear nuestras propias identidades y no solo adoptar nombres, ¿no? Como ya mencionaba, no está mal todo lo que se hace, la lucha discursiva, las binaridades que se hacen en el norte o en Europa, pero yo creo que en Bolivia, en Nicaragua, también tenemos una capacidad, ¿no?, de crear nuestros propios referentes. Ayer exactamente estaba en un evento para la agenda, ¿no?, de junio sobre la marcha del orgullo, y se hacía referencia a Stonewall. Y era como, bueno, podemos buscar también. Podemos descolonizar. No, una claro, oportunidad de descolonización. Una oportunidad sería tal vez buscar un punto de referente, ¿no? Claro. Y Y justo eso, José París, como cerrando esta entrevista, o sea, ¿qué relación existe entre la descolonización con la lucha LGBT? Y tú ya nos adelantabas algo. Oh. ¿O no existe? ¿O hay relación? No, sí existe. ¿Cuál es esa relación que existe en esta lucha? Como te decía, es una situación compleja, porque creo que hay que entender, ¿no?, yo diría la escala de colores que se puede presentar en cada situación de la que nos hacemos referencia, sobre todo la lucha o los movimientos, ¿no?, por identidades. Pues si podemos hablar de problemas, que no me gusta, sino de alineamientos, diría mejor, es que la decolonización tiene que pasar no solo por adoptar la agenda o el reconocerme como homosexual, gay, lesbiana, y hacer referencia a todo esto que vienen creando las compañeras, los compañeros y los compañeros en Estados Unidos, en Europa, pero sino también mirarnos a nosotros mismos, hacer una búsqueda de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos también, ¿no? Al fin y al cabo, uno de los grandes problemas que tenemos dentro de esta agenda, ¿no?, de junio, y dentro de las movilizaciones LGBT, es la comercialización de nuestras luchas, ¿no?, o de los procesos de reconocimiento. Hoy en día tenemos grandes problemas dentro de la comunidad o dentro de los movimientos por reconocer las identidades no heterosexuales, que es el racismo y el clasismo, ¿no? Tu color de piel, cómo vistes, dónde vives, qué idiomas hablas. En Nicaragua se dice, por ejemplo, si hablas inglés eres gay, si no eres cochón. Entonces pasan por todas estas situaciones que no las criticamos y las tomamos como nuestras, ¿no? También dentro del propio movimiento, ¿no?, la poca crítica que ha surgido, o prácticamente nula, sobre la binaridad, ¿no? El entenderlo, por ejemplo, entre, eres un gay femenino, eres una lesbiana machorra. Entonces, no concibimos la idea de ser seres que se alejen de estas identidades impuestas, ¿no? Pasamos casi que a reivindicar los sistemas patriarcales de dominación, de poder, que se viene presentando dentro del patriarcado. Simple y sencillamente le ponemos una bandera de arcoíris y ya, pues, yo creo que tiene que haber una reflexión más profunda dentro de nuestros
movimientos, ya sea dentro de la academia, porque creo que se puede hacer desde distintos puntos, ¿no? ¿Qué roles estamos verdaderamente criticando? ¿Cómo nos estamos posicionando? ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? Es un trabajo que viene a buscarnos espacios dentro de este sistema patriarcal, lineal, de abuso, o es un trabajo que verdaderamente critica estas situaciones patriarcales, hegemónicas, globalizadoras, capitalistas, ¿no? No eres prior o decolonizado o no binario porque tengas una camisa de arcoíris o los zapatos Adidas Nike, que ahora seguramente en este mes estarán por fuera, ¿no? Sí, esos son como que prácticas muy colonizadoras, ¿no? Y se vive y se siente más en estos meses, ¿no? Donde se festeja la diversidad y todas las cosas, ¿no? Claro. Y bueno, ya para cerrar, José, ¿qué quisieras decir a la gente, tus últimos mensajes para este programa? ¿Qué quisiera decir yo? No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, ¿no? La reivindicación del término marica y las trabas, las cholas, el reconocer, ¿no? Nadie habla verdaderamente de la pobreza, del racismo, el clasismo que se vive, y yo creo que hace falta también el trabajo que ustedes realizan. Yo, desde ya no hablando desde mi posición como investigador ni nada, sino como un individuo, ¿no? Estoy muy contento de que ustedes, desde la autogestión, ¿no?, que ustedes realizan, pongan sobre la mesa este tipo de temáticas, ¿no? Y que luego esto se fertilice en oportunidades como la que yo tomo para hacer desde lo que yo puedo hacer, porque bueno, cada quien, ¿no?, a lo que se le da bien, hacer críticas y avanzar, ¿no?, sobre la creación de nuevos espacios, la toma de espacios, ¿no?, simbólicos. Sí, ¿no? Estamos aquí con Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes, ¿no? Y la importancia de hacer estos espacios, ¿no?, suyos, nuestros, de todo aquel que se replantee estas identidades, pero como mencionaba, ¿no?, para mí lo importante es reconocernos de que somos, sí. De que somos latinoamericanos, mestizos, multi, pluriculturales, raciales, y hacer referencia, ¿no?, sobre todo, ahora tengo un tema muy importante con la mujer india, ¿no?, porque el mestizaje ha sido una figura romantizada hasta la fecha, esa mezcla de dos culturas, de dos mundos, pero esa mezcla sobre todo se basa en la violación, en el uso de cuerpos de las mujeres sobre todo, porque son ellas las que nos dan vida, son ellas las que paren, ¿no? Y no habría mestizaje si no hubiese esos actos bárbaros de barbarie, del sometimiento de cuerpos femeninos, ¿no? Y bueno, gracias por su trabajo. Muchas gracias, José, por estar en Nación Marica. Y bueno, con nosotras va a ser hasta otra intervención marica. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia. Como siempre, estamos publicando un video nuevo cada semana. Eso sería. Chao.